El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Ya nos conectamos. Es un gusto darle la bienvenida a la investigadora, consultora y docente Ana Isabel Oviedo. Les comparto un breve perfil de nuestra invitada, doctora en Ingeniería Electrónica, magíster en Ingeniería, ingeniera de sistemas con alta experiencia académica, investigativa y consultorías empresariales en las áreas de inteligencia artificial y ciencia de datos. Investigadora senior en MinCiencias. Posee también una amplia trayectoria en la realización de investigaciones y el desarrollo de proyectos innovadores. Sus intereses se concentran en la inteligencia artificial, ciencia de datos, analítica de datos, aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, áreas todas en las cuales ha desarrollado competencias claves para el avance y éxito de las organizaciones en la era digital. Damos pues inicio con esta gran experta a nuestra conversación, agradeciendo a Ana Isabel Oviedo su tiempo y atención a este espacio. Ana, en la actualidad haces parte del Grupo de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones en Tecnologías de la Información y la Comunicación, GIDATIC. Como el espectro de frentes en el que te desenvuelves es tan amplio, comencemos con el área de la investigación. Investigación, entonces vamos a hablar, y en especial sobre energética, en un trabajo que aborda la predicción de demanda para el 2030. ¿Cómo es esta investigación con la intervención de la inteligencia artificial? Claro que sí, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Sobre este proyecto de investigación, les quería contar que inició más o menos para el año 2018. Fue un proyecto financiado por MinCiencias que tenía con la intención de diseñar una estrategia de cómo sería la transformación en el sector energético colombiano hacia el año 2030, ¿cierto? Era una investigación en la que participaban diversas universidades, fueron como de 3 años más o menos la investigación, diversas universidades y además empresas del sector energético. Específicamente yo trabajé con un estudiante de maestría que hizo su tesis de maestría precisamente en crear un modelo predictivo que pudiera determinar en un futuro a corto plazo cuánto iba a ser la demanda de energía eléctrica teniendo en cuenta la presencia de generación solar. Entonces creó un modelo con técnicas de inteligencia artificial que podían determinar en los siguientes meses cuánto iba a ser esa demanda. Tú estás diciendo a corto plazo, pero entonces si yo me devuelvo al 2018 y es para el 2030, estamos hablando que están haciendo unas predicciones para dentro de 12 años. ¿Cómo es esto, Ana? Listo, los modelos se entrenan a partir de datos, ¿cierto? Entonces yo necesito tener un histórico de datos que me permite determinar en un futuro próximo o un futuro lejano, ¿cierto? Cómo va a ser el comportamiento de lo que yo estoy estudiando. Entonces en este caso yo podría tener modelos que me predigan día a día cuánto va a ser la demanda. O podría tener modelos que me digan mes a mes cuánto va a ser la demanda. O año a año cuánto va a ser la demanda. Todo dependerá de qué tipo de datos tenga yo. Si tengo datos con suficientes años de históricos que me digan día a día cómo se ha comportado la demanda de energía eléctrica, yo puedo crear un modelo con esas especificaciones. Todo depende de los datos. Y como está proyectado para el 2030, ¿ustedes están interesados en mirarlo en el 2030 o están interesados en saber esa proyección cómo viene y desde hoy ya lo están usando? El proyecto tenía como objetivo poder identificar al año 2030 qué iba a pasar con la transformación en el campo energético. Entonces el modelo que creamos fue entrenado, fueron diversas áreas, eran muchas investigaciones. Específicamente les cuento la que yo participé, era poder determinar día a día cómo iba a ser el comportamiento. Esos modelos se vencen, es decir, los modelos tienen una fecha de caducidad, por así decirlo, en el que tienen que ser reentrenados, porque es que el día a día cambia, los datos cambian con el tiempo. Entonces no es que el modelo vaya a funcionar hasta el 2030, esos modelos tienen que ser reentrenados todo el tiempo. Hay empresas que tienen que reentrenar modelos cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo de la velocidad con la que se tengan nuevos datos. Entonces, digamos que el alcance del estudio inicial era poder determinar qué iba a pasar hasta el 2030.
Y estamos hablando de este modelo en especial y tú te maravillas de la inteligencia artificial. Es decir, esta predicción no se podría haber realizado si no se tuvieran hoy los conocimientos de esta nueva tecnología. Por supuesto, cada proyecto en el que participo para mí es una maravilla mirar lo que se puede lograr. Digamos que tenemos un lema que es tomar decisiones basadas en datos, que las decisiones dejen de ser subjetivas, que no dependan de que alguien diga, de que alguien piense, yo creo que mañana se va a demandar tanta cantidad. No, son decisiones basadas en datos y no en subjetividad, porque las personas como humanos nos equivocamos. Necesitamos tener herramientas para tomar decisiones más seguras. Eso es lo que se quiere lograr. Ana Isabel, cuéntanos cómo se organiza un grupo de investigación para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las áreas del conocimiento que se necesitan? Porque visualizo que es interdisciplinario. Por supuesto que sí, esa es la respuesta. Se requiere un equipo interdisciplinario. La inteligencia artificial tiene diversas áreas. Por ejemplo, el área más común se llama aprendizaje de máquinas y es crear programas computacionales en donde una máquina puede aprender a partir de datos. Ese es el área más común. Pero también existen otras áreas como el procesamiento del lenguaje natural, que es todo lo que tenga que ver con el habla o con el texto. Por ejemplo, lo que hoy utilizamos tan famosamente como ChatGPT, que ha revolucionado en los últimos años, eso hace parte del procesamiento del lenguaje natural, porque intentan imitar la forma como nosotros nos comunicamos de forma natural. También está el área de visión artificial, que es tomar decisiones a partir de imágenes. Existen varias áreas entre inteligencia artificial. Entonces, para poder trabajar un área como esta, se necesitan personas que dominen esas áreas. Es difícil que un solo investigador o que una sola persona domine todas esas áreas. Entonces, normalmente en el grupo de investigación tenemos personas que son muy buenas en aprendizaje en máquina, tenemos otros que son muy buenos en procesamiento de texto o de audios, tenemos otros compañeros que se han especializado en visión artificial, en imágenes o en video, pero adicionalmente se requiere de pronto personas que tengan muy buen dominio de estadística para la manipulación de los datos. Se requiere también de pronto un especialista en ingeniería de software o desarrollo de software para que esos programas, una vez se creen, sean bonitos y sean útiles para el usuario. Pero adicionalmente, estas herramientas que uno crea se crean para diversas áreas, es decir, tú aplicas inteligencia artificial para la salud o para la educación o para las finanzas. Entonces se necesitan expertos temáticos porque nosotros somos, imagínense un pobre ingeniero analizando datos de salud. Eso es un área supremamente compleja para nosotros. Entonces también se necesitan expertos temáticos. Entonces es muy común que los proyectos que desarrollamos no somos solamente nosotros como GIDATIC, que tenemos expertos en todas las áreas de la inteligencia artificial, sino que necesitamos expertos temáticos. Si nuestro proyecto es enfocado hacia el área de la educación, entonces es muy común que hagamos el proyecto en compañía de un grupo de investigación de educación o de los compañeros del área de la salud o de los compañeros de las diferentes áreas donde se vaya a desarrollar la aplicación. Estamos conversando con Ana Isabel Oviedo, investigadora, consultora y docente, y nos está contando cómo en la vida real, en la práctica, un grupo interdisciplinario puede sacar adelante un modelo de inteligencia artificial. Cuando vemos esta cantidad de personas y esta cantidad de especialidades que tiene cada quien, ¿cómo se hace para que haya una coordinación? Porque me imagino que no es cada uno en su casillita, sino que este le entrega a este. Como diría de pronto Celia Cruz, Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Entonces, ¿cómo finalmente ustedes logran unirse para que este le pase la información a este y este alimenta a su vez con la data que consiguió esta otra área? Claro que sí, ve. Para todas las áreas existen metodologías. Entonces, para trabajar el área de datos también hay metodologías específicas que te dicen en qué orden debes hacer los procesos y qué debes hacer en cada uno de esos procesos. Entonces, la idea de nuestros proyectos, no solamente a nivel investigativo, sino también a nivel empresarial, la industria, requiere utilizar metodologías que nos organicen, ¿cierto? Esas mismas metodologías nos dicen en qué orden se hacen los procesos y qué especialista le debe entregar a qué especialista. Digamos que eso está muy regulado, está definido y nos ayuda a hacer procesos que sean muy metódicos y muy organizados. Esta proyección que se quiere para el 2030, ¿cuánto tiempo de preproducción tomó hasta que ya estuviera todo el equipo integrado y ya estuvieran coordinados trabajando? Bueno, la formulación de proyectos es un proceso complejo porque se requiere personas de muchas áreas y dependiendo también pues, del tamaño de los proyectos. Pero yo pensaría que en un promedio el diseño, la formulación y toda la parte estratégica de un proyecto puede tardarse hasta 6 meses. En que un equipo interdisciplinario, claro,
Eso sería lo ideal, pero muchas veces vemos convocatorias que abren MinCiencias y tenemos 2 meses para montar el proyecto o tenemos 1 mes para montar el proyecto. Entonces se requiere tener personal ya capacitado en las áreas específicas, porque imagínate, si tenemos solamente 2 meses para montar un proyecto, pues ¿cómo le vamos a hacer para ponernos a estudiar el área en 2 meses y poder montar toda la formulación? Entonces por eso es importante que los grupos de investigación tengan definidas ya las líneas. Por ejemplo, en GIDATIC, que es el grupo de investigación al que yo pertenezco, tenemos una línea de investigación que se llama Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, donde ya tenemos profesores e investigadores con experiencia en esa área, de tal manera que si tenemos que montar proyectos lo podamos hacer en corto tiempo cuando así sea necesario. Tenemos, digamos que ya un conocimiento previo, y lo difícil para nosotros es ya ponernos a investigar al área a la cual vamos a montar el proyecto. Si es un proyecto de educación, tengo que ponerme a estudiar de esa área de educación, o si es de la salud, o si es de finanzas, ¿cierto? Pero la parte técnica como tal del área de inteligencia artificial, nosotros como investigadores nos tenemos que mantener actualizados, porque si no va a ser muy complejo estar a la vanguardia y formular nuevos proyectos. En este programa hemos hablado siempre que abordamos el tema de la inteligencia artificial, que la clave son los datos, ¿verdad? La clave son los datos. Entonces, en todos estos proyectos de los cuales tú has participado, y estamos en este momento hablando específicamente de este de 2030 y de esa proyección, ¿cómo garantizan ustedes que la data que se está ingestando es de buena calidad? Bueno, eso es difícil de garantizar, ¿cierto? Y creo que es uno de los procesos más complejos que tiene la creación de modelos de inteligencia artificial, y es garantizar esa calidad. Existen técnicas principalmente estadísticas, que nos ayudan a verificar la calidad de los datos y hacer mejoras en el caso de que sea necesario. Ahorita hablábamos que existen metodologías que nos dicen un paso a paso de cómo desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, uno de los pasos importantes es el tema de preparación de datos. Esa etapa existe en todas las metodologías que tengan que ver con ciencia de datos o análisis de datos, con técnicas de inteligencia artificial, y nos dicen un paso a paso, ¿cierto? Tenemos que verificar que no tengamos datos incompletos, que no tengamos datos atípicos con errores, que no tengamos datos con altas relaciones entre sí. Hay una serie de pasos estadísticos, de validaciones estadísticas que nos permiten validar la calidad para poder crear nuestros modelos. Pero esa calidad, digamos que se mejora solamente para la creación del modelo, pero si no se tienen, digamos que políticas de gobierno de datos al interior de las organizaciones, los datos siempre van a salir en mal estado. Digamos que lo ideal sería que las organizaciones tuvieran políticas al interior en el que se controlara la generación de esos datos, de tal manera que cada vez los datos que se van generando tengan mejor calidad. Nunca vamos a tener datos perfectos, pero sí podemos tener cada vez en el tiempo datos con mejor calidad. Eso es un proceso iterativo, eso es un proceso largo, eso es una cultura organizacional, ¿cierto? Toda la organización alrededor de los datos. Entonces sí, para crear los modelos podemos mejorar la calidad de los datos. Lo podemos controlar por medio de técnicas estadísticas y hasta algunas técnicas de inteligencia artificial. Pero lo ideal es generar la cultura organizacional alrededor de los datos. Ya hablamos entonces de la importancia de los datos y de que esto finalmente es el que va a determinar también la calidad del resultado. Se habla también que en todos los modelos y que la máquina termina alucinando. ¿Han tenido esa situación y han tenido que enfrentar en la creación del modelo y cuando están probando los resultados que la máquina alucine, y cómo enfrentan esta situación y cómo lo corrigen tecnológicamente hablando? Listo, digamos que esos modelos de aprendizaje de máquina son modelos, tenemos métodos muy buenos que generan modelos de muy alta calidad, pero yo siempre lo digo así, como que esos modelos pueden tener enfermedades, pueden tener algunas debilidades, ¿cierto? Hay términos muy técnicos, que nuestros modelos no estén sobreentrenados, que nuestros modelos no tengan un sobreajuste, y es que se intenten memorizar los datos. Porque cuando se memorizan los datos es uno de los principales problemas que tenemos. Y es que si yo me memorizo los datos, cuando me muestres datos nuevos, yo no voy a saber qué responderte y te puedo responder algo completamente irreal, ¿cierto? Existen técnicas y existen controles que yo le aplico a mis modelos, y sobre todo los evalúo correctamente para controlar de que ellos sí me estén dando respuestas correctas. Yo les menciono mucho esto a mis estudiantes, y es que hay modelos que pueden ser muy delicados. Hay modelos, por ejemplo, para el área de la salud. No es lo mismo el modelo que yo puedo crear para la banca, que me prediga cuánto dinero le puedo prestar a una persona,
a que yo haga un modelo que sea de apoyo a un diagnóstico médico y que ese modelo le esté diciendo a un médico, no, esta persona no tiene ninguna enfermedad, y mentiras que sí lo tiene. Entonces hay áreas que son muy delicadas. La evaluación correcta de los modelos, el controlar que no se estén memorizando los datos, el controlar de que no tengan alucinaciones y nos estén dando predicciones completamente erróneas, es algo que se tiene que regular, se tiene que controlar, porque tiene que existir responsabilidad en todas las herramientas que creamos, ¿cierto? Existen técnicas para eso, son técnicas que se tienen que aprender y se tienen que evaluar correctamente los modelos que se crean. Ya sabemos que la inteligencia artificial pues ha sido desarrollada en países con grandes capitales, con empresas que detrás tienen muchísimo dinero y muchísimos recursos. En Colombia, en nuestro medio, está el talento porque sabemos de la calidad de nuestros profesionales, sin embargo no se tienen los mismos recursos. ¿Cómo es, Ana Isabel, realmente tú que estás allí en frente a frente con proyectos y modelos de inteligencia artificial, cómo es investigar con la tecnología de la IA en nuestro medio? Y cuando digo en nuestro medio, pensemos en un país como Colombia y en otros países de Latinoamérica que nos puedan estar escuchando en este momento. Claro que sí, yo creo que después de todo el tema, la cuarta revolución industrial, nos ha pasado que países como Colombia y en general Latinoamérica han despertado mucho el interés hacia áreas como la inteligencia artificial. De pronto, antes de esa época de la cuarta revolución industrial, sí, se sabía que existía la inteligencia artificial, pero de pronto era un área que se sonaba muy a nivel investigativo. Entonces era para proyectos de investigación. Pero con la cuarta revolución industrial, las empresas tuvieron un despertar muy interesante en decir, esta es un área para nosotros, esta es un área que nos aporta a nosotros. Y empezaron a crear capacitaciones internas, ¿cierto? Hacer una capacitación de las personas internas que les ayuden a crear este tipo de modelos y que les ayuden a tomar decisiones finalmente basadas en datos. Estamos en este momento hablando con Ana Isabel Oviedo. Ella está frente a frente de muchos proyectos y además es docente, que ahorita vamos a hablar de esa experiencia. Es investigadora, consultora y docente. ¿Han tenido asesorías de otros países o todo lo que se ha trabajado ha sido ya producto interno de el conocimiento, el estudio y la experiencia que se ha tenido en nuestro propio medio? Yo creo que es una pregunta bien interesante y es porque nuestro grupo de investigación, la mayoría de docentes, no todos, pero sí la mayoría, tienen estudios a nivel doctoral. Entonces uno en principio diría, no hemos utilizado asesorías a nivel internacional, pero en realidad sí lo hemos hecho porque es que nos hemos educado en programas de doctorado, algunos nacionales, otros internacionales, pero además los programas de doctorados nacionales tienen que hacer una pasantía en el exterior, o sea que de alguna forma todos sí hemos tenido algún tipo de asesoría internacional en el área de inteligencia artificial, por lo menos lo tuvimos que hacer para nuestra formación. Digamos que en este momento estamos en un punto en el que ya somos capaces de nosotros formular los proyectos y desarrollarlos sin esa asesoría internacional, ¿cierto? Pero porque ya previamente tuvimos esa formación en el área. Se acostumbra mucho a adoptar un desarrollo grande o en otros casos crearlo. Ya hemos visto que ustedes han creado algunos modelos, pero también adaptan. Sí, es muy común que de pronto los modelos que son para análisis de datos, de una base de datos, por así decirlo, normal, suelen ser modelos que son ajustados a la medida, suelen ser modelos que se crean especialmente para esa medida de los datos, para los datos específicos que tenemos. Pero recientemente, en los últimos años, hemos visto la creación de modelos de gran tamaño, como es GPT, nuestro famoso ChatGPT, y así como GPT, existen otros modelos de gran tamaño, Gemini, Llama, existen varios de esos modelos que son preentrenados. Son modelos que ya una empresa los entrenó previamente, ya los deja a disponibilidad del público y tú puedes hacerles algunos ajustes si es necesario o utilizarlos directamente. Entonces, en los últimos años sí hemos visto la creación y la explosión de estos modelos preentrenados. Sin embargo, cuando hablamos pues como compañeros en el área empresarial, sabemos que lo que son datos, análisis de bases de datos específicas, sí siguen siendo modelos a la medida porque depende mucho de las características de cada empresa. Entonces podríamos decir que se sigue utilizando pues como una mezcla. En algunos casos se crean modelos a la medida y en otros casos se pueden utilizar esos modelos preentrenados que existen.
Tú misma te impactas de ver el resultado de estos modelos. Es decir, ya estás en el día a día con la inteligencia artificial, pero cuando logras sacar adelante y como equipo ven los frutos de un trabajo de varios años y meses, todavía te puedes descrestar y decir, wow, la inteligencia artificial es que sí es un monstruo. Claro que sí. Yo les comento mucho a mis estudiantes, yo les digo que este es un área que no para. O sea, todos los días hay nuevos modelos de inteligencia artificial que están creando en alguna parte del mundo. Entonces es un área que exige que constantemente estemos en estudio y en nuevos desarrollos. Cada vez se crean cosas más maravillosas. O sea, lo que logramos hacer ahora era un sueño tenerlo 5 años atrás. Lo que hacemos, por ejemplo, con modelos de gran tamaño como GPT, Gemini o los que mencionábamos ahorita, hace 5 años soñar con esto era algo supremamente complejo. O sea, yo misma me pasó en algunas ocasiones que me planteaban proyectos que yo decía, no sé cómo solucionarlos. O sea, con las herramientas que conozco hasta este momento, no tengo cómo solucionarlos. Pero que ahora, con los nuevos modelos que existen, yo digo, lo hacemos súper fácil. Es algo que sale súper rápido, sale muy rápido, sale de muy buena calidad con todos los desarrollos nuevos que tenemos. Y creo que dentro de un año todavía va a ser con modelos muchísimo más grandes, modelos de muchísima mejor calidad. Esta va a seguir creciendo cada día más. Pasemos, Ana Isabel, al campo de la docencia, donde eres profesora tanto en programas de pregrado como en posgrado. Hay definitivamente ya un boom por el interés de la IA para estudiar y aprender ciencia de datos. Iniciemos entonces conociendo los diferentes programas de pregrado que ofrece la Universidad Pontificia Bolivariana, y es para poner en contexto a la audiencia, pues una universidad que está en Medellín, entonces está al alcance de los colombianos y está al alcance de latinoamericanos que quisieran estudiar ciencia de datos. Claro que sí, entonces te cuento, para el tema de los pregrados, tenemos 2 pregrados que pueden aportar a la formación en inteligencia artificial. Esta ingeniería de sistemas informática, que es un programa que tiene ya una larga trayectoria dentro de la universidad. Nuestros egresados reciben una capacitación en torno a la inteligencia artificial, es decir, nuestros estudiantes de ingeniería de sistemas de informática ven varios cursos que están relacionados con inteligencia artificial, aplicado hacia diferentes áreas, hacia aprendizaje de máquina, hacia procesamiento de texto, hacia procesamiento de imágenes. O sea que ellos salen con esa competencia. Y de hecho nuestros practicantes, la mayoría salen a trabajar es precisamente en esa área. Y por otro lado, desde el año 2019 tenemos una ingeniería en ciencia de datos. Fue todo un sueño contar con este programa. Ya tenemos nuestros primeros egresados de ingeniería en ciencia de datos. Ellos sí son completamente capacitados en el análisis de datos, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con estadística, con analítica de datos, con calidad y gobierno de datos. Ellos sí reciben una formación muy completa, todo alrededor del mundo de los datos. Ya tenemos algunos egresados, ya tenemos varios que en este momento están en práctica con muy buena aceptación adicional pues en el entorno empresarial. Y tú dirías que en el pasado todos estos profesionales eran de alguna manera, y cuando digo el pasado, incluso el pasado muy cercano, eran unos ratones de biblioteca por allí que la gente no decía, estos son como medio científicos, loquillos así, pero hoy por hoy han ganado estatus y reconocimiento. Claro que sí, dicen que es una de las profesiones mejor pagadas, los científicos de datos. En muchas revistas, inclusive pues internacionales en Estados Unidos, que hacen como comparaciones, dicen que es una de las, no, inclusive había un artículo que era como de las profesiones más sexys. Yo no sé si sexys, pero sí son muy bien pagados, son muy bien reconocidos. No hay muchos en el medio, entonces claro, como hay pocos en el medio y hay una alta solicitud por todas las empresas de tener este tipo de profesionales, pues tienen en realidad unos altos ingresos. No había querido decirlo de sexy, pero mira que esta revista científica lo menciona, porque de verdad uno sentiría que pasaron de ser unos allí ingenieros como giros sin tornillos encerraditos en su laboratorio a ser guau, los chachos. Los más apetecidos, los que se los pelean todas las empresas, así es. Y ahora hablemos entonces de los programas de posgrado y cursos de extensión de la Universidad Pontificia Bolivariana. Te pregunto si no necesariamente habría que tener formación de ingeniero para acceder a estos programas. Es una excelente pregunta y la respuesta es no es necesario que seas ingeniero.
no es necesario que sepas ni siquiera programar, porque se tienen herramientas que te ayudan a trabajar de tal forma que tú no tienes que saber programar. Es una formación complementaria. Lo que tengamos que abordar de matemáticas se aborda dentro del mismo programa de posgrado. Lo que se tenga que abordar de estadística, tenemos cursos para ello. Entonces, en cuanto a los programas de posgrado, tenemos diferentes programas. Tenemos una especialización en inteligencia de negocios que tiene más de 10 años, fue una de las pioneras en el área de datos en este país, que continúa siendo vigente, es muy apetecida, es muy reconocida, y te cuento pues que en esa especialización hemos recibido personas de todas las formaciones. O sea, hemos recibido, claro, ingenieros, pero también hemos recibido comunicadores, abogados, hemos recibido de todas las áreas del conocimiento, porque todos manejamos datos. O sea, cualquier profesión, cualquier campo laboral en este momento manipula datos. Entonces, cualquier persona que tenga datos le interesa saber qué hacer con ellos y cómo apoyarse en ellos para tomar decisiones. Esto es lo que plantea esta especialización. Y mira, me llama la atención porque ya tú misma lo estás diciendo, lleva 10 años este posgrado. Más de 10 años. Más de 10 años. Sí, con inteligencia artificial. Tenemos un curso dentro de todos los que se dictan en la especialización. Tenemos un curso específico como para análisis de datos con técnicas de inteligencia artificial. Además de la especialización, tenemos una maestría que se llama maestría TIC. Esa maestría TIC tiene como unas rutas de formación. Una de esas rutas es precisamente una que se llama ciencia de datos. Hemos tenido varios egresados de esa ruta. Sin embargo, pues yo tengo también pues como un anuncio, es que esa ruta de ciencia de datos se cierra porque abrimos una nueva maestría en ciencia de datos. Esa maestría va a abrir su primera cohorte a partir de agosto de este año. Es decir, en este segundo semestre abrimos primera cohorte de maestría en ciencia de datos en la UPB, tanto en modalidad presencial como modalidad virtual. ¿Y esa maestría qué duración tiene? Año y medio. Es una maestría de profundización de 3 semestres. También tenemos doctorado. Tenemos un doctorado en ingeniería que tiene unas rutas en las que en una de ellas trabajamos inteligencia artificial. Es decir, en este momento tenemos estudiantes activos que están estudiando técnicas o están haciendo pues como nuevos desarrollos relacionados con inteligencia artificial. Entonces digamos que podemos ofrecer desde pregrados hasta posgrados de alta calidad. También mencionabas ahorita el tema de formación, de cursos de extensión, ¿cierto? No tiene que ser todo un posgrado lo que matriculen. También dictamos constantemente cursos de extensión en ciencia de datos, en visualización de datos, que también es común, en inteligencia artificial. Algunos son específicos en procesamiento del lenguaje natural o en visión artificial. Hay varios cursos de extensión que también se pueden consultar por el portal. Y otra línea importante que tenemos, nosotros lo llamamos formación empresarial especializada, y es que también dictamos pues como capacitaciones cerradas a las empresas que quieren hacer un reskilling de sus empleados, quieren darle nuevas habilidades y competencias a sus empleados para que los apoyen en las unidades de analítica. Entonces hemos tenido varios grupos de formación empresarial cerrados con algunas empresas. Estamos con Ana Isabel Oviedo, investigadora, consultora y docente, y ya hemos hablado con ella a partir de su experiencia como investigadora. Estamos en la fase de docente y me genera una inquietud porque quienes venimos de las ciencias humanas podríamos sentir que no tenemos lugar dentro de la inteligencia artificial y que esto es para ingenieros, para personas que saben muy bien como el tema de las estadísticas, pero que no en el campo de las ciencias humanas estaríamos como vetados o malitos, más bien cuando las matemáticas no son nuestra fortaleza. ¿Qué nos dirías a las personas y los profesionales que venimos de esas áreas de las humanidades? Nuestro lema es decisiones basadas en datos, ¿cierto? Y tenemos datos de todas las áreas. Antes yo creo que es más complejo para los de formación de ingeniería, o sea, para mí como ingeniera es inclusive un poco más complejo entender procesos que no sean tan matemáticos, sino que sean muy de humanidades, o lo que mencionaba ahorita, el área de la salud. Es muy complejo para nosotros también entender ese tipo de datos. Esto no es un área para ingenieros, esto no es un área para programadores. Existen herramientas, por ejemplo, que te facilitan y no tienes que crear absolutamente ninguna línea de código, sino que las herramientas son tan dinámicas que cualquier persona de cualquier formación es capaz de crear este tipo de modelos. Obviamente se necesita formación, ¿cierto? Hay modelos que son muy matemáticos, sí.
Hay modelos que requieren estadística, sí, pero eso hace parte del aprendizaje de esas técnicas de inteligencia artificial. Mientras que estudiemos correctamente las técnicas, entendamos cómo funcionan, y de eso hace parte todos estos programas. Tenemos que explicarle a nuestros estudiantes cómo funcionan, ¿cierto? Cómo es la parte matemática interna. Pero digamos que los cursos o las formaciones contienen esa información. Por eso es que hemos podido sentar en una misma aula de clase ingenieros, con filósofos, con comunicadores, con personas del área de la salud, porque todos tienen algo en común, y es que todos tienen datos. Si fuéramos a pensar en la audiencia que en este momento está escuchándote y que nunca creyó que desde su área de humanidades podría acceder a la inteligencia artificial, y ya nos estás diciendo, tengo alumnos de todas las variedades, ¿cómo les contarías de una manera bien sencilla que si yo soy un filósofo o un comunicador social, puedo utilizar los datos, puedo empezar a aprender a manejarlos para un proyecto de inteligencia artificial? ¿Cómo es eso en el día a día? Listo. Entonces, para poder crear esos modelos con inteligencia artificial, específicamente con un área que se llama aprendizaje de máquinas, necesitamos tener datos, ¿cierto? Si no tenemos datos, yo no puedo hacer nada. Y a veces es muy complejo entender los datos. Entonces digamos que si tú eres un comunicador, si tú ya conoces los datos que tienes, ya tienes la mitad hecha. O sea, el entender los datos, el yo saber cuándo un dato es correcto, cuándo un dato tiene errores, el entender en cómo funciona cada dato, en qué entorno se crea, quién los modifica, cómo se manipulan, eso es el 50% del trabajo, conocer los datos. Luego viene una parte técnica que tenemos que estudiar, ¿cierto? Ahí sí estudiar diferentes técnicas de la inteligencia artificial, digamos la más famosa de todas, redes neuronales. Eso es una parte técnica que tenemos que conocer, pero el 50% es tener los datos y entender los datos. El otro 50% ya es entender los modelos y cómo los modelos los utilizamos para analizar esos datos y sacar información relevante a partir de esos datos. Si yo fuera del área de la literatura y tengo muchos datos porque conozco muchos autores de la literatura latinoamericana, ¿qué seguiría entonces? Bueno, ya dependiendo pues como de los tipos de datos que tenga. Por ejemplo, digamos que tenemos datos de ventas de diferentes libros de la literatura latinoamericana. Si yo tengo datos de ventas, puede que a mí me interese poder identificar no sé, de pronto según la temporada del año, podría ser que para diciembre a las personas les guste regalarse más libros de cierto tipo de literatura, o encontrar que para el mes de las madres se mueve otro tipo de literatura. Entonces, a partir de los datos yo puedo estudiar cuál es ese comportamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que a la gente más le gusta leer? De pronto hasta predecir si algún tipo de literatura va a ser más famosa en los próximos años, ¿cierto? Todo a partir de los datos. También entonces en el campo mío y en el campo del periodismo se podría tomar la información que más le consume la gente, cuando digo consume, que más lee o que más sigue. Entonces, si uno sabe cuáles son las noticias que más se publican, de allí se puede deducir qué contenido es el que le gusta a la audiencia. Claro que sí, a partir de los datos yo lo puedo estudiar, pero además se me ocurre hasta para formular los títulos de una noticia. O sea, si yo puedo identificar que hay ciertas palabras que llaman la atención de la gente y que hay noticias que son mucho más leídas cuando tienen ciertas palabras, pues yo puedo dedicarme a crear títulos que sean más llamativos, y que esas decisiones de los títulos pueden que no tengan que ser tan subjetivas. Es que yo creo que si coloco la palabra X va a ser más llamativa. No, es que yo puedo mirar a partir de los datos que cuando ciertas noticias han tenido muchas más lecturas, han tenido ciertas palabras, pues yo sé lo que debo utilizar en las próximas publicaciones que vaya a hacer. Entonces tomo decisiones a partir de esos datos. Y cuando tú estás hablando de esos datos que son los que más siguen, estamos de alguna manera también hablando de los algoritmos, ¿o no? De que este algoritmo me lleva a que mi audiencia me siga. Listo. Existen muchos algoritmos, muchos métodos relacionados con inteligencia artificial. De pronto hay uno que es el más famoso de todos, que es el de las redes neuronales, pero no siempre es el apropiado para todas las áreas. Entonces digamos que dependiendo de los tipos de datos que estemos manipulando, dependiendo también de lo que yo quiera lograr con esos datos, yo debo seleccionar cuál es la técnica más adecuada. Entonces no necesariamente son los algoritmos los que te llevan, porque como uno lee que las redes sociales trabajan utilizando algoritmos para que conseguir más seguidores y sabiendo qué le gusta a la audiencia, pensé que en algún momento esos titulares de prensa
que arrojarían cuáles son las palabras que más le interesan a las personas eran un tipo de algoritmo. ¿No es así? Pero sí podría ser que las palabras con las que se coloca el título, por lo que yo quiera llamar la atención, sí podrían ser generadas a partir de un algoritmo de inteligencia artificial. O sea, inclusive el título, la frase como tal, podría ser generada también con algunas técnicas específicas para eso. Ana Isabel, ¿qué expectativas tienen tus alumnos con la aplicación de la ciencia de datos en nuestro medio? Bueno, yo creo que ellos, digamos que los formamos mucho en torno a soluciones innovadoras, ¿cierto? A que estamos haciendo algo que va a ayudar a cambiar el futuro de esa empresa, de esa organización, pero yo creo que los estudiantes sueñan mucho con las multinacionales. O sea, que yo creo que ellos como estudiantes en el área de ciencia de datos, claro, tienen ese sueño de las multinacionales, que ahora es una oportunidad real, que es algo que viven en su día a día, que pueden trabajar virtual, que pueden trabajar en sus horas libres. Tenemos muchos estudiantes que ya están trabajando, es decir, todavía están estudiando, todavía no se han graduado, pero ya están trabajando. Yo les cuento mucho esto a mis estudiantes, que nosotros hacemos muchas consultorías también, hacemos proyectos de investigación y a veces es difícil que consigamos estudiantes que participen en los proyectos, porque cuando vamos a buscarlos, los que están en los niveles más avanzados dicen, profe, pero es que ya estoy trabajando, no me da el tiempo, mira que aquí me pagan muy bien en esta multinacional, se ubican muy fácilmente. Ana Isabel Oviedo nos acompaña en esta entrevista sobre inteligencia artificial. Ya conocimos su fase de investigadora, también hemos hablado sobre su fase docente y hablemos como consultora, ya con las empresas y las necesidades concretas que están surgiendo a partir de la inteligencia artificial. ¿Cómo es la cercanía con una empresa cuando quiere un desarrollo de esto? Y ya es muy común que nuestras empresas tengan unidades de analítica de datos, ¿cierto? Ya tienen unidades internas de análisis de datos. De pronto cuando nos buscan a los investigadores es cuando tienen problemas que son complejos, que se salen de la solución normal y necesitan soluciones mucho más complejas. Es de pronto ahí cuando llegan a nosotros en esas consultorías. Entonces cuando llegan a nosotros, normalmente la empresa ya tiene claro cuál es el problema que desea abordar, ¿cierto? Y que su unidad de analítica, pues digamos que ha tenido dificultades para resolverlo o quieren investigar, quieren profundizar en alguna área nueva. Entonces nosotros como investigadores ayudamos con ese tipo de problemas raros, que además a nosotros como investigadores pues nos apasionan. Entre más raro sea el problema, pues más retador y más interesante puede que sea para nosotros. Entonces la empresa llega normalmente con un problema ya claro de lo que quiere abordar y lo más importante es que deben tener datos disponibles, que si no tienes datos no tenemos cómo solucionarte los problemas, ¿cierto? Entonces normalmente llegan ya con sus datos disponibles. Normalmente son empresas que tienen un nivel ya avanzadito, que están entrando en todo el tema de transformación digital, ¿cierto? Porque normalmente quieren llegar al área de inteligencia artificial es precisamente porque están ya en toda una cultura organizacional en torno a la transformación digital. Y claro, la inteligencia artificial es una de las áreas que más pega en el área de la transformación digital de las empresas. ¿Cómo trabajan ustedes un tema tan sensible para evitar la resistencia en una empresa? Porque como ya existe el tabú de que cuando llega la inteligencia artificial es porque van a despedir personas que las van a reemplazar, me imagino que es un tema sensible de trabajar y que es un tema también en el que se tiene que confirmarle al equipo que se sumen al proyecto, que no les están buscando reemplazo, sino que se está mejorando la calidad de la empresa. Yo recuerdo un meme que en algún momento me llegó hace poco que decía que la inteligencia artificial no me va a despedir, no me va a hacer que yo pierda mi trabajo, pero sí voy a ser reemplazada por un compañero que sepa manejar herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que con todas las revoluciones industriales, no solamente con esta última, ha pasado que hay ciertos campos que se tienen que transformar, hay roles que se tienen que transformar. Lo mismo nos está pasando con la inteligencia artificial. No se trata de despedir, se trata de capacitar correctamente a las personas y lo estamos viviendo con todas esas empresas que tienen 20 personas capacitándose en torno a la inteligencia artificial. Mire que no están hablando de despidos, sino que las están capacitando para que se desempeñen en estas nuevas áreas. No solamente lo vemos a nivel empresarial, el gobierno está lanzando desde hace varios años algunas capacitaciones virtuales en torno a la ciencia de datos y ahorita también están hablando mucho de la inteligencia artificial. Eso está pasando en todo el mundo, ¿cierto? No está pasando solamente en Colombia, no está pasando solamente en Latinoamérica, eso está pasando en todo el mundo. Tenemos que hablar de una transformación de roles, ¿cierto? Hay personas que se tienen que capacitar porque puedes hacer tu trabajo más rápido
puedes hacer tu trabajo de mejor calidad y automatizar ciertas cosas para que te dediques a otras actividades. Entonces yo creo que los roles están cambiando. Hay ciertos roles que es muy probable que cambien en los próximos años con la aparición de todas estas herramientas de inteligencia artificial. Algo tan sencillo como que yo me podía demorar mucho redactando una carta porque para mí era complejo pues como utilizar las palabras correctas que me sonaran bonitas, o si tengo que escribir una carta en inglés y claro, tengo que revisar con mucho mayor detalle esa redacción en inglés, es algo que ahora se puede hacer en 5 minutos con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Entonces mire que también es mirarlo como un apoyo a lo que yo hago en mi día a día, que lo voy a hacer de mejor calidad, puedo automatizar ciertas cosas y dedicarme a unas labores inclusive de mayor capacidad a las que hago en este momento. Sin dar el nombre de la empresa, cuéntanos un caso concreto en el que hayas vivido esa resistencia inicial y cómo lentamente y quienes entendieron el proceso se dedicaron a estudiar y vieron que era, por el contrario, una oportunidad. Bueno, no me ha tocado hasta este momento que alguna empresa tenga personas que se estén resistiendo a ese campo de la inteligencia artificial, precisamente porque cuando nos buscan en la consultoría ya tienen hasta seleccionadas las personas. Ellos previamente hacen un proceso de selección, nos dicen, ya tenemos estas 20 personas que quieren capacitarse en ciencia de datos, en inteligencia artificial, en estas áreas en específicas. Entiendo que puede ser un proceso complejo para la empresa seleccionar las personas, ¿cierto? De que es muy probable que hay personas que les causen dificultad. En un principio, yo pensaba de pronto que personas que fueran un poco más adultas sería más complejo al cambio, de pronto pudieran tener más resistencia al cambio, pero tengo que decir que no ha sido así. En las capacitaciones que hemos tenido personas de todas las edades, o sea, no ha sido un tema de edad. He tenido en una capacitación, pero esa no era con empresa, esta era de un curso de extensión, una persona de 70 años que quería conocer sobre inteligencia artificial. A mí me parecía maravilloso que alguien quiera decir, es que nunca es tarde para aprender, yo quiero saber de esta tecnología, yo quiero meterme en este mundo, y lo hacía perfectamente sentado en un aula con muchachos de 18, 19 y 20 años. O sea que es una unión generacional. Yo me atrevería a decir, después de un poco todo lo que he leído, que si bien existían los nativos digitales que nos sacaron, dijéramos, del paso a quienes éramos mayores, ahora con la llegada de la inteligencia artificial no se trata de quién fue nativo digital o no, sino quién se sube en esta ola y quién se quedó. ¿Crees eso? Así es. Tenemos personas interesadas por completo en este mundo de la inteligencia artificial. A mí cada vez me escriben de verdad personas, inclusive compañeros que se han jubilado ya hace varios años y me dicen, Ana, no me quiero quedar atrás en esto. ¿Tenés material? Compárteme material. ¿Tienes artículos? ¿Qué tienes de nuevo en esta área de inteligencia artificial? Esto es una moda, yo creo que también puede que sea una moda, pero es una moda que llegó para quedarse, es una moda que está impactando los negocios, que estamos viendo los beneficios que está dando en todas las áreas, y que esperamos pues que cada vez se unan más personas a ella. Con toda tu experiencia, ¿qué nivel de desarrollo en materia de investigación en inteligencia artificial ves en Colombia y en los países de Latinoamérica? ¿Cómo qué termómetro pones tú allí? Yo creo que tenemos personas muy bien capacitadas. Tenemos personas muy bien capacitadas de inteligencia artificial, pero de pronto hay dificultades en temas de acceso a los recursos, en que se necesita más inversión para investigación en el área. Se necesita capacitación de las diferentes empresas, ¿cierto? Porque tampoco hacemos nada con tener algunos investigadores muy fuertes en inteligencia artificial si esto no llega al común de las personas. Entonces se necesita inversión en capacitación, se necesita inversión para generar proyectos innovadores, se necesita apoyo para las empresas. Muchas ya están montadas en esta ola, como tú dices, de inteligencia artificial, pero otras necesitan montarse. Y montarse en esa ola también requiere unos costos, se necesita capacitar personal, se necesita personas, asesores, expertos en el área. Yo creo que las capacidades se tienen, pero se necesita el apoyo, ese empujoncito para que esto no sea solamente de unos pocos, que no solamente las grandes empresas sean las que puedan tener una unidad de analítica y Big Data, sino que todas las empresas pequeñas y medianas puedan meterse en este mundo. Se necesita poder dar acceso. Después de tanta experiencia en los sectores público, privado y académico, ¿qué conclusiones nos darías de los resultados que permiten obtener los proyectos con desarrollos con IA? O sea, ¿qué recomendaciones hay para aquel empresario que nos pueda estar escuchando y, como tú dices, que no necesariamente es de las grandes empresas, que ya tiene sus divisiones con ciencia de datos e ingenieros, sino los pequeños que digan, sí, yo puedo acceder a este conocimiento y a esta herramienta? Yo creo que lo primero es darles un poquito de motivación.
Y es pensar a qué empresa no le interesa saber cuánto va a vender en diciembre. A todas las empresas les interesa poder saber cuánto, poder predecir a futuro cuánto va a vender. O qué tanto personal necesita tener en su tienda para poder atender el público que espera. O saber qué nuevas promociones puede sacar en su tienda. Saber cómo lanza nuevos productos, cómo impacta el lanzamiento de más personas cuando sacan nuevos productos. Poder predecir fraudes. Hay muchas áreas que las podemos aplicar. Cualquier área que usted piense, hay algo que se puede hacer con inteligencia artificial. Mientras usted tenga datos, siempre lo vamos a poder apoyar. Hay que montarse en la ola, soñar con que podemos predecir cosas, predecir el futuro, predecir lo que va a pasar. Yo creo que el más común, por lo general, por lo que quieren empezar las empresas, es predecir ventas, cuánto voy a vender, a quién no le interesa saber cuándo voy a vender. Hemos hablado de la cara amable de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay un lado oscuro que definitivamente también lo tenemos que abordar y que la manera tal vez más cercana de hacerlo es a través de la legislación y, por supuesto, de la ética, porque muchas veces las leyes no alcanzan a controlar lo que pasa. Tú que estás frente a modelos, que eres docente, investigadora y consultora, ¿cómo nos darías un marco ético de la inteligencia artificial? Sí, yo creo que desde hace un par de años se habla muy fuertemente todo el tema de ética en inteligencia artificial y no solamente es recomendaciones éticas, sino que se tiene que regular, se tiene que legislar. Tenemos recomendaciones generales, por ejemplo, las recomendaciones éticas de la UNESCO, la ACM. Tenemos varias organizaciones que nos hablan de unas recomendaciones, de que los algoritmos no tengan sesgos, de la privacidad, de respetar la privacidad de los datos. Hay una muy importante, de la responsabilidad. Si tú creas un modelo, tú eres responsable de lo que ese modelo esté diciendo, ¿cierto? Lo que el modelo vaya a decir en un futuro. Transparencia, explicabilidad, que todos los modelos puedan ser explicables. Hay una serie de recomendaciones que las han estado adoptando los diferentes países, pero no pueden ser solamente recomendaciones, ¿cierto? Se tiene que llegar al tema de regulación, porque cada vez hay más casos que vemos en nuestro día a día. Tan sencillo, yo pongo un caso pues así como extremo, pero si alguien utiliza una herramienta de inteligencia artificial y crea una imagen pornográfica con un menor de edad, y lo pone a circular en redes sociales, ¿qué pasa con esa imagen? Porque no es un niño de verdad, fue creado con inteligencia artificial, pero es algo inapropiado que se tiene que regular. Entonces ese tipo de necesitamos regulaciones que nos ayuden a controlar ese tipo de cosas. ¿De quién es la culpa de esa imagen que está rodando? ¿Tiene o no tiene lugar alguna sanción? Eso se tiene que regular en los países, porque si no va a ser un descontrol, todo el mundo utilizando aplicaciones para hacer cosas inapropiadas y al final simplemente decir, pues no es una imagen de verdad, es una persona ficticia, pero sigue siendo algo que está en contra de nuestra ética, ¿cierto? Entonces, eso se tiene que regular. Ya vemos que diferentes países van sacando sus regulaciones, ¿cierto? La Unión Europea ya van sacando regulaciones que es muy importante controlar el acceso a las herramientas y la creación de los modelos, ¿cierto? Que la persona que se va a dedicar a crear modelos sepa que también la van a regular por eso que está creando. Se ha dicho comúnmente que China realiza los descubrimientos, Estados Unidos los mercadea y los legisla Europa. Y realmente casi que siempre Europa lleva la delantera y en este caso de la inteligencia artificial también. ¿Cómo estamos en Colombia en materia de legislación? Bueno, Colombia hace poco, en febrero de este año, sacó como una política nacional de inteligencia artificial, donde habla un poco pues como el acceso a financiación y capacitación, porque es muy importante crear capacidades en torno a la inteligencia artificial, pero hace falta la regulación. O sea, hace falta sacar sanciones. ¿Qué va a tener lugar sanción cuando tú creas modelos de inteligencia artificial? Eso es un camino que hay que recorrer, que se requiere una madurez para poder llegar a ellos, pero hacia allá tendremos que llegar. Para ir finalizando este hilo, Ana Isabel, existe mucho mercadeo en este momento alrededor de la inteligencia artificial y también hay mucho, como se dice comúnmente, humo. Para quienes nos estén escuchando y quieran ingresar a este campo de la inteligencia artificial desde su modo profesional y empresarial, ¿qué invitaciones les darías y qué recomendaciones nos darías para que estas personas se asesoren realmente de profesionales e ingresen a este mundo acompañados de quienes sí saben y lo están trabajando de manera ética? Claro que sí. Entonces, primero que todo, para las personas que quieran entrar en este mundo hay que formarse.
¿cierto? No se trata solamente de leer. Ahorita de pronto hay algo preocupante y es que yo le puedo pedir a ChatGPT que me dé un código, pero yo tengo que tener la capacidad de evaluar si ese código es correcto o no, porque ese código puede estar haciendo predicciones incorrectas. Y recordemos que esto puede ser un diagnóstico médico mal dado, que podemos estar llegando hasta causarle la muerte a alguien, ¿cierto? Hay consecuencias muy graves en el uso de modelos de inteligencia artificial. Entonces, primero que todo, hay que capacitarse. De hecho, todas las recomendaciones éticas en torno a la inteligencia artificial habla de transparencia, habla de explicabilidad. Tú tienes que saber entender muy bien los modelos. Se necesita capacitación, ¿cierto? Esa capacitación ayuda mucho también a los procesos de selección precisamente de los empresarios. Tú quieres entrar en este mundo de inteligencia artificial, normalmente hacen pruebas técnicas. O sea, las empresas para poder seleccionar personal para el área hacen pruebas técnicas. Yo creo que hasta unos años atrás era muy común que tú tuvieras que presentar un título académico, ¿cierto? Que dijera que tú manejas un área, pero ahorita se habla mucho de las certificaciones, también es otra posibilidad, ¿cierto? Hacer certificaciones que demuestre que tú tienes un conocimiento. Más sin embargo, yo veo que las empresas, más que títulos, más que papeles y certificaciones, hacen pruebas técnicas, porque con una prueba es muy fácil que se den cuenta si tú sabes o no sabes, si tú dominas o no dominas el área. Pero para esas pruebas técnicas hay que prepararse también, ¿cierto? Hay que tener cierta capacitación para poder dominarlas y responderlas. Y además, si ya no soy persona natural, sino que soy un empresario, ¿cómo puedo tratar de entender que voy a conseguir a un asesor o a un consultor serio que sí sabe del tema y que no simplemente me está vendiendo a través de un marketing? Ay, claro que sí. Yo creo que aquí hay que demostrar experiencia. Aquí hay que demostrar experiencia en esos consultores, en que se pueda verificar que sí hayan trabajado correctamente el área, que sí tengan una formación seria en torno al área, para que no caigamos pues en modelos que después los utilicemos y sea un fracaso total. Se tiene que demostrar experiencia, pienso yo. Ana Isabel, después de escuchar toda la experiencia que tienes, también toda la información que nos has brindado, ¿dónde te pueden contactar a ti y a Hidatic para que desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando y quieran acceder a ustedes, sepan cómo hacerlo? Claro que sí. Entonces mi correo electrónico, mi correo institucional es ana.oviedo@upb.edu.co. Repitámoslo tan amable. Entonces, ana.oviedo@upb.edu.co. Al grupo de investigación Hidatic lo pueden encontrar también por el portal de la universidad. Entonces, en www.upb.edu.co pueden consultar el grupo de investigación Hidatic o también me pueden buscar a mí como investigadora con mi nombre, Ana Isabel Oviedo Carrascal. Y desde allí muchos empresarios pueden acceder al conocimiento y a la experiencia que ya se tiene de este grupo. Claro que sí, nos contactan por este medio y podemos mirar pues cómo los podemos ayudar a resolver sus problemas. Bueno, agradecemos a la investigadora, consultora y docente Ana Isabel Oviedo por hacer parte de este hilo. El Hilo Noticias es un programa realizado con la técnica de Gustavo Alonso Tavares. Pueden comunicarse con nuestro espacio a través de nuestras redes, @El Hilo Noticias. Y antes de despedirnos, les dejamos con la máquina, quien justamente hoy nos dará sus respuestas sobre la IA y las tecnologías de la información y la comunicación TIC. ChatGPT, ¿por qué la inteligencia artificial puede ser útil para las tecnologías de la información y la comunicación TIC? La inteligencia artificial es muy útil para las TIC porque mejora la eficiencia, la seguridad y la automatización en múltiples áreas. Aquí te explico algunas formas en que la IA beneficia a las TIC. 1. Automatización de procesos. 2. Ciberseguridad y protección de datos. 3. Optimización de redes y sistemas. ¿En qué caso las TIC han automatizado a los humanos de manera negativa? Las TIC han automatizado a los humanos de manera negativa en los siguientes casos. 1. Pérdida de habilidades sociales. La dependencia excesiva de la comunicación digital puede disminuir la capacidad para interactuar cara a cara. 2. Aislamiento y soledad. El uso excesivo de redes sociales y otras plataformas en línea puede llevar al aislamiento social y la soledad. 3. Disminución de la capacidad de atención. La sobrecarga de información y las notificaciones constantes pueden dificultar la concentración y la capacidad para mantener la atención. 4. Dependencia y adicción. El uso excesivo de dispositivos electrónicos y redes sociales puede generar dependencia y adicción, afectando la salud mental y el bienestar.
¿Cómo el ser humano puede cuidarse de las consecuencias negativas que tiene la automatización que pueden generar las TIC? El ser humano puede tomar diversas medidas para protegerse de la automatización negativa de las TIC y fomentar un uso saludable y equilibrado de la tecnología. 1. Conciencia y autocontrol. Establecer límites de tiempo, definir horarios para el uso de dispositivos y aplicaciones, y respetarlos. 2. Fomentar las relaciones humanas. Dedicar tiempo a actividades sociales y recreativas que involucren la interacción personal. Fomentar la comunicación y la conexión con las personas presentes. 3. Desarrollar habilidades digitales críticas. Proteger la privacidad, ser consciente de la información que se comparte en línea y tomar para proteger los datos personales. Fomentar el pensamiento crítico, cuestionar la información que se recibe y desarrollar la capacidad de analizar y evaluar diferentes perspectivas. Más recomendaciones para que como humanos podamos protegernos de la automatización que pueden conllevar las TIC. Por supuesto. 4. Promover un uso responsable de la tecnología. Utilizar las TIC como herramientas, no como sustitutos, reconocer que la tecnología debe complementar, no reemplazar, las interacciones humanas y las actividades esenciales. Fomentar la creatividad y el aprendizaje, utilizar las TIC para desarrollar nuevas habilidades, explorar intereses y fomentar la creatividad. 5. Educación y apoyo. Promover la educación digital, fomentar la alfabetización digital en todos los niveles educativos para desarrollar habilidades críticas y un uso responsable de la tecnología. Buscar apoyo profesional, si se experimenta problemas de dependencia o adicción a la tecnología, busque ayuda de un profesional de la salud mental. Esto dijo la máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.